Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso y generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción que les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. La neurona permite al organismo captar los estímulos del mundo físico: calor, frío, textura de los cuerpos, color de los objetos, aromas, entre otros, y del interior del cuerpo, dolor, para llevarlos al cerebro y de este órgano, por medio de las vías eferentes, llevar una respuesta específica para cada estímulo percibido. Permite además ser el pilar o soporte del aprendizaje, la memoria y el conocimiento. Podemos clasificar las neuronas siguiendo diferentes criterios, según su morfología y según su función. Clasificación según su morfología. Hay 4 tipos principales de neuronas en función de su forma: unipolares, bipolares, pseudo-unipolares y multipolares. Las neuronas unipolares son las más comunes en los invertebrados. Del soma sale una sola prolongación que se puede ramificar en muchas ramas. Una de estas sirve de axón y las otras funcionan como estructuras dendríticas de recepción. No tienen dendritas que salgan del soma. Otro tipo de neuronas son las neuronas bipolares, cada una con un axón que transmite señales desde el cuerpo celular que va al cerebro y la médula espinal, y con dendritas que envían señales desde los órganos del cuerpo al cuerpo celular. Estas neuronas bipolares se encuentran generalmente en los órganos sensoriales, como los ojos, la nariz y las orejas. Las neuronas pseudo-unipolares. Estas se parecen a las neuronas unipolares porque cada una de ellas tiene un axón. Sin embargo, las neuronas pseudo-unipolares son en realidad variantes de las neuronas bipolares. La razón de esto es que el axón único unido al cuerpo de la célula procede a 2 polos o direcciones opuestas, uno hacia el músculo, las articulaciones y la piel, y el otro hacia la médula espinal. Las neuronas pseudo-unipolares son responsables del sentido del tacto, el dolor y la presión. Las neuronas multipolares son las neuronas dominantes en los vertebrados en cuanto a número. Cada uno de ellos tiene un cuerpo celular, un axón largo y dendritas cortas. Según la longitud del axón, las podemos dividir en multipolares tipo Golgi 1, que son neuronas multipolares de axón largo, y tipo Golgi 2, que son neuronas multipolares de axón corto y por tanto establecen conexiones con neuronas cercanas. Clasificación según su función. Las neuronas también se pueden clasificar en función de su función específica. Podemos distinguir entre neuronas sensoriales, motoras e interneuronas. Neuronas sensoriales son las que recogen la información de los diferentes órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la lengua y la piel. Generalmente son neuronas pseudo-unipolares. Neuronas motoras. Las neuronas motoras transmiten señales desde el cerebro a la médula espinal y los músculos para iniciar la acción o respuesta a los estímulos. Generalmente son neuronas multipolares tipo Golgi 1. Interneuronas. Es el tipo de neurona más abundante. Son todas las otras neuronas que no son ni sensoriales ni motoras. Las interneuronas conectan una neurona con otra. Los axones largos de los interconectores de proyección conectan regiones distantes del cerebro. Los axones más cortos de las interneuronas locales forman circuitos más pequeños entre las células vecinas. Anatomía de la neurona. Las neuronas se transmiten los mensajes entre sí utilizando un tipo especial de señal eléctrica. Algunas de estas señales llevan al cerebro la información del exterior de tu cuerpo, como las cosas que ves, escuchas y hueles. Otras señales son las instrucciones para tus órganos, glándulas y músculos. El axón es una estructura nerviosa con forma alargada y delgada que sale del cuerpo de la neurona con la finalidad de transmitir el impulso nervioso a otra célula nerviosa y que así viaje por otras estructuras nerviosas hasta llegar al centro superior donde se ejecutará la orden motora. Las enfermedades como la esclerosis múltiple y el Guillain-Barré son las más características de la degeneración a nivel de los axones. Durante esas lesiones, las funciones nerviosas se ven interrumpidas por pérdida de la transmisión del impulso nervioso,
como consecuencia de una degeneración axonal. La pérdida de esas funciones ocasiona alteraciones en la sensibilidad, pérdida de la fuerza muscular, cambio en las actividades de la vida diaria, pérdida del movimiento y de las funciones vitales como la respiración. Las dendritas son varias salidas en forma de pequeños y delgados hilos que participan en diferentes conexiones de sinapsis. Pueden observarse en todas las neuronas excepto en la neurona de tipo unipolar, que solo posee un pequeño axón. Estas prolongaciones, al igual que los axones, son importantes para que se pueda transmitir la información y el impulso nervioso de célula en célula. Ese proceso de transmitir información de neurona en neurona en el sistema nervioso se da de la siguiente manera. Mientras el axón envía los impulsos nerviosos que vienen del cuerpo neuronal, las dendritas de la neurona postsináptica reciben esa información para llevarla al nuevo soma y seguir el ciclo en cada estructura nerviosa. Soma es el elemento central y más importante de la célula, en la que se encuentra el núcleo y de la cual se derivan sus otras partes, como prolongaciones de la primera, dendritas y axón. La forma del soma, así como su posición en relación al resto de sus componentes, puede variar en gran medida dependiendo del tipo de neurona del que estemos hablando, si bien por lo general es redondeada y grande. Los somas de las neuronas configuran lo que denominamos materia gris, vinculada al procesamiento de la información nerviosa. De hecho, diferentes estructuras cerebrales de gran importancia están principalmente formadas por materia gris, tales como la propia corteza, los ganglios basales, el tálamo o el hipotálamo. Quizás el rol más importante del soma es el hecho de que en él se lleva a cabo la síntesis de la mayor parte de proteínas que se encuentran en la neurona, y entre ellas las que van a formar parte o van a dar inicio a la síntesis de la mayor parte de neurotransmisores. La mielina es una capa gruesa lipoproteica formada por sustancias grasas y proteínas que envuelve los axones de algunas neuronas formando vainas con forma de salchicha o rollito. Estas vainas de mielina tienen una función muy importante en nuestro sistema nervioso: permitir la transmisión de impulsos nerviosos de manera rápida y eficiente entre las células nerviosas del cerebro y la médula espinal. La corriente eléctrica que atraviesa las neuronas es el tipo de señal con la que estas células nerviosas funcionan. La mielina permite que estas señales eléctricas se propaguen con gran rapidez a través de los axones, para que este estímulo llegue a tiempo a los espacios en los que las neuronas se comunican entre sí. Dicho de otra forma, el principal valor añadido que estas vainas le aportan a la neurona es la velocidad en la propagación de las señales eléctricas. Si le quitáramos sus vainas de mielina a un axón, las señales eléctricas que viajan por él irían mucho más lentas o incluso podrían perderse por el camino. La mielina actúa como un aislante, de manera que la corriente no se disipa por fuera del recorrido y va solo por dentro de la neurona. Los nódulos de Ranvier o nodos de Ranvier son una pequeña apertura que se encuentran de manera intercalada entre las vainas de mielina que cubren los axones neuronales. Los nodos de Ranvier son fundamentales para mantener la función de los axones mielinizados. Son parcelas de una longitud muy pequeña que permiten el contacto entre el axón con el espacio extracelular, y con esto hacen posible la entrada de electrolitos de sodio, de potasio y otros elementos químicos. A muy grandes rasgos, los nodos de Ranvier facilitan la expansión de los impulsos eléctricos, a los que llamamos potencial de acción, y permiten que la actividad eléctrica que pasa a través de los axones se mantenga a una velocidad adecuada hasta llegar al cuerpo de la neurona. Al ser una especie de surcos que se encuentran intercalados en el axón, los nódulos de Ranvier permiten que la actividad eléctrica transite a modo de pequeños saltos entre nodo y nodo hasta alcanzar el núcleo neuronal.
Esto último acelera la velocidad de la comunicación entre neuronas, es decir, la sinapsis, con lo cual se hace posible que toda la actividad asociada al encéfalo tenga lugar. Los botones sinápticos, también denominados axones terminales o bulbos sinápticos, son divisiones de la parte extrema del axón, que forman sinapsis con otras neuronas o células musculares. Los botones sinápticos se encuentran en el extremo distal de la neurona, es decir, en el final de los axones. En estos bulbos se almacenan los neurotransmisores, es decir, las biomoléculas encargadas de transmitir información de una neurona a otro tipo celular, ya sea un tejido diana de otra naturaleza biológica u otra neurona. Desde el punto de vista funcional, las neuronas casi siempre tienen 4 zonas importantes. 1. Una zona receptora o dendrítica, en la que se integran los múltiples cambios de potenciales generados por las conexiones sinápticas. 2. Un sitio donde se generan los potenciales de acción propagados. El segmento inicial en las neuronas motoras espinales. El primer nódulo de Ranvier en las neuronas sensitivas cutáneas. 3. Un axón que transmite los impulsos propagados a las terminaciones nerviosas. Y 4. Las terminaciones nerviosas, donde los potenciales de acción inducen la liberación de los transmisores sinápticos. El cuerpo celular a menudo se localiza en la zona dendrítica final del axón, pero puede estar dentro del axón. Por ejemplo, neuronas auditivas, o unida al lado del axón, por ejemplo, neuronas cutáneas. Su localización no implica diferencia en lo concerniente a la función receptora de la zona dendrítica y la función transmisora del axón.